Hace poco publiqué un largo punto de vista sobre los argumentos que estaba presentando la monja Teresa Forcades, española, catalana, para tratar de justificar una cierta, entre comillas, neutralidad de los católicos respecto del aborto, porque su argumento es que es un tema, entre comillas, demasiado complejo. Todo tema referido a la vida es demasiado complejo, pero eso no relativiza cuál es la aproximación que nosotros tenemos que tener frente al aborto, ¿no? Y mi punto principal era señalar que lo que ella creía que era una inteligente, única, particular y sofisticada argumentación, en realidad es una vieja forma de tratar de justificar el aborto mediante el uso de un símil o de una metáfora. Y esta metáfora es vieja, ha sido usada por el movimiento pro aborto desde hace mucho tiempo, o sea que no es una reflexión así neutral, viene del movimiento pro aborto directamente. Y lo que es más triste es que la monja Forcades presenta además la metáfora ya anticuada, la que hoy el movimiento pro aborto no utiliza, ¿no? Y más bien existen otras metáforas más avanzadas, entre comillas. Una de ellas que mencioné, que es la conocida como la del famoso violinista, ¿no? Que también ha sido refutada como algo que no es lógico. Pero ahora no quiero hablar de eso y de los argumentos, ya están, digamos, en ese punto de vista, el aborto y la monja Forcades. Y en este punto de vista más bien quiero responder a algo que me preguntaron muchos que escucharon ese punto de vista, ¿no? Y me preguntaron por qué una religiosa puede o le permiten hacer algo así, ¿no? Y esto no solamente lo hemos visto en este caso. Hay gente que recordaba el caso de la hermana Siskia Valladares y su constante apoyo al estilo de vida homosexual. No estamos hablando de la caridad hacia las personas con atracción al mismo sexo, que es una obligación de todo cristiano y está muy bien establecido por el catecismo, ¿no? Sino esta absoluta tolerancia y deseo de que la doctrina católica se cambie para permitir y normalizar las relaciones homosexuales. Lo mismo pasa con el padre Pajuelo, que yo he mencionado, que es que cuando la gente ha ido a la diócesis le ha dicho, mira, esto no es de la diócesis, es de su congregación, los marianistas. Entonces, obviamente, el problema es un problema generalizado de la vida religiosa. Ahí yo me centré en el argumento de la monja Forcades porque ella concedió una entrevista a un sitio en inglés. Esta no fue publicada en español, ¿no? Yo traje la atención sobre esto y en esta entrevista yo me centré en los argumentos de la monja Forcades. Pero el artículo es un artículo largo, es una entrevista muy larga. Y en la entrevista larga, ella cuenta cómo fue la relación con su superiora. Ella recibe una llamada de su superiora y le dice, mira, te han llamado de la Congregación para los Religiosos y piden que te retractes de tu afirmación a favor del aborto. Y ella dice, bueno, yo cuando regrese a Cataluña, al monasterio, porque estaba de viaje en Alemania, voy a responderlo. Ella regresa y conversa con su superiora y la superiora le dice, mira, ¿qué vas a hacer? Porque este es algo sobre lo cual me están poniendo presión a mí como tu superiora. Entonces ella dice, mira, yo le voy a responder con un argumento que sea un argumento capaz de ser comprendido al interior de la iglesia. Miren esa petulancia, ¿no? Básicamente decir, mira, en el dicasterio son imbéciles
¿no? Y como son imbéciles, yo voy a escribirles en su lenguaje. Y su lenguaje, el lenguaje que ella pretende que sea eclesial, es ese argumento que hice polvo cuando hice ese punto de vista largo. Debe ser el más largo que he hecho, probablemente, ¿no? Ella cuenta que la superiora le dice, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, envía tu carta y yo voy a enviar mi carta diciendo que no estoy de acuerdo, pero te dejo enviar esta carta de respuesta, ¿no? Y Forcade se precia, deja en claro que su superiora mostró el desacuerdo, que la superiora creía que ella tenía que obedecer, pero la superiora no le dijo, tú tienes que obedecer. No le dijo. Y ese es el papel de una superiora, especialmente en la vida conventual. En todos lados es el deber de los superiores. Pero la vida religiosa y la vida consagrada está pasando por un proceso de crisis. Ese proceso de crisis no solamente está cuestionando elementos muy importantes de la vida consagrada en su práctica, o sea, en la manera como se testimonia, etc., sino en su vida misma, como por ejemplo el voto o el compromiso o la profesión, dependiendo, digamos, del tipo el tipo canónico de institución consagrada, está en crisis, como está el celibato, ¿no? Entonces, la obediencia es algo que las personas consagradas hacemos, es el compromiso o el voto de obediencia, y en la orden religiosa a la que pertenece la monja Forcades es una orden religiosa que tiene la tradición de los votos solemnes, es decir, que son públicos, y la obediencia y la pobreza y la castidad son votos públicos y son votos que comprometen, ¿no? Nos comprometen a todos, me comprometen a mí también como consagrado, ¿no? Pero que la superiora no le haya dicho, oye, por favor, tú tienes que obedecer y te tienes que retractar. Y la monja Forcades en esta misma entrevista a la que hice referencia en el anterior punto de vista, se ufana de que la congregación, es decir, no su orden religiosa, sino la congregación para los religiosos, la que le escribió la carta diciendo que se tenía que retractar, nunca más le contestó. Entonces, ella supone que les ha tapado la boca, que sus argumentos a favor del aborto son argumentos que la Iglesia no tiene cómo cuestionar. Y eso no es la verdad. La verdad es que estamos en otro momento eclesial donde lamentablemente muchos están aprovechando el concepto de la necesidad de salir para afuera, de salir a las periferias, de demostrar misericordia, como una excusa para debilitar todo lo que es identitario en la Iglesia Católica, todo lo que nos hace únicos, ¿no? Y esto se ve por muchos lados, el abandono de la disciplina en general y en particular de la obediencia, ¿no? La razón por la cual el padre Pajuelo ha ido tanto tiempo haciendo esto es porque tiene un canal de YouTube muy importante y sus superiores aparentemente, no lo juzgo porque no he hablado con ellos directamente, pero aparentemente se sienten intimidados, algo parecido con la hermana Siskia, ¿no? Entonces los superiores simplemente no sienten que tienen la autoridad real aceptada por la otra persona, ¿no? Y un obispo, amigo mío, una vez me hacía un comentario un poco irónico, un poco entristecido, porque aconteció luego de que él tuvo que dejar ir, tuvo que pedirle que se vayan a un par de sacerdotes de su diócesis porque simplemente desobedecían constantemente a su voto de castidad, ¿no? Y este obispo me decía, mira, lo que pasó con estos sacerdotes es que cuando yo los ordené y les dije, haciendo referencia al rito de la ordenación, ¿no? Y les dije, te comprometes a vivir hasta el fin de tus días el celibato por
el anuncio del reino. Y ahí el ordenando, decía el obispo, tiene que contestar sí quiero, ¿no? Pero estos contestaron sí quiero, ¿no? Y hacía este juego de palabras, en realidad ni siquiera es de palabras, es de acentos, ¿no? Que cuando el sacerdote tiene que decir, el ordenando tiene que decir sí quiero, hay gente que en el corazón lo que está diciendo es sí quiero, ¿no? Sí me parece. Y eso es lo que está pasando. Y muchos me preguntan, ¿no? Pero Alejandro, ¿qué se puede hacer si es que, o sea, si una religiosa que pertenece a una institución puede decir lo que se le da la gana y sus superiores no intervienen? Si un religioso puede decir lo que se le da la gana y sus superiores no intervienen, o sea, ¿cómo va a poder funcionar la iglesia? O sea, esa es la gran pregunta que hace, ¿no? Y miren, la iglesia va a poder funcionar primero porque Jesucristo ha asegurado que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y porque gracias a Dios existen nuevas o antiguas comunidades que sí se toman todos los compromisos en serio, ¿no? Y eso es lo importante, que se toman los compromisos en serio. Y el Espíritu Santo sigue inspirando carismas y sigue inspirando individuos, ¿no? Para que alcancen la santidad y su santidad brille. Entonces, por cada 20 forcades nos basta una Teresa de Calcuta, ¿no? Y esto no lo digo como consuelo de tontos, ¿no? Simplemente, bueno, tenemos esta posibilidad. No, la santidad es real, y el poder de la santidad, el poder de un San Juan Pablo II, el poder de un Carlo Acutis, un muchachito, ¿no?, del siglo XXI, todos tienen un poder enorme para cambiar y renovar a la gente. Lo cierto es que son normalmente estas grandes corrientes de renovación espiritual las que terminan resolviendo los problemas de la iglesia, no las decisiones burocráticas. Y eso no significa que no tengan que haber decisiones firmes. San Juan Pablo II trajo una enorme ola de renovación y de santidad, pero con ella vino acompañada una administración bastante firme de la Iglesia Católica. Él no tenía un año de papa y ya se había defenestrado a este pseudoteólogo herético Hans Küng, como digo, en menos de un año de su pontificado. Entonces, sí, también se necesita gobierno, también se necesitan signos de gobernabilidad, ¿no? Pero ahí no está la solución, ¿no? Quien está pensando, no, que en realidad la solución es que le caigan a la superiora de la monja Forcades y la monja Forcades, y que la superiora le caiga a la monja Forcades. Pues si la monja Forcades no tiene un proceso de conversión en estos temas, y digo en estos temas porque no puedo juzgar su alma, no dudo de que ella actúa en conciencia, no dudo de que actúe en conciencia. No la acuso de malicia, nunca la he acusado de malicia, no puedo. Espiritualmente sería un abuso espiritual de mi parte. Pero creo que su conciencia, mejor dicho, tengo la certeza de que su conciencia está equivocada, y lo he explicado, ¿no? Pero, digamos, las medidas punitivas no son las que resuelven las crisis en la iglesia, ¿no? Y hay gente que me dice, Alejandro, ¿por qué la iglesia funciona así? O sea, en cualquier empresa una persona rompe con la política de la empresa y la botan. Es que la iglesia no es una empresa, pues, hermano. La iglesia no le pertenece al Papa, nos pertenece a todos. Y en consecuencia, el derecho que tienen los bautizados de ser bautizados, de pertenecer a la iglesia, es algo que nadie le puede quitar, porque Dios se lo ha dado, ¿no? Pero el hecho de que todos somos miembros de la iglesia significa que aquellos hermanos, especialmente los laicos, las hermanas laicas que tienen este sentimiento de impotencia, comprendan, mira hermanito, mira hermanita, si nosotros nos esforzamos por ser santos, vamos a hacer la solución a ese problema.
No estamos atados de manos. No somos solo espectadores que nos podemos quejar. Somos personas que podemos imitar a los santos y podemos ser santos nosotros mismos. Y de esa manera vamos a renovar no solo la vida religiosa, no solo la vida laical, sino toda la iglesia. Que tengas un buen día.